A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 31 de julio del año 2023. El nombre de esta parte de esta sección editorial es la siguiente: la ley, dos puntos, de estímulo a obstáculo. Repito, la ley, dos puntos, de estímulo a obstáculo. Vamos a ver de qué se trata esto. Hago una pequeña introducción para entender el título. En todo país, democrático o no, la ley suprema es la constitución de ese país. Algunas constituciones apuntalan a regímenes autoritarios, dictatoriales, como sería Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿quién será? La República Popular China, Vietnam, países que, si bien en el caso de la República Popular China y la República de Vietnam están abiertos en lo económico, pero en lo político cerrados, y maneja un solo partido la vida política de ese país. Pero la Constitución allí existe, es la ley suprema, es donde están planteados los elementos principales y de largo plazo de ese país o para esa sociedad. Nosotros vivimos en un país democrático con todas sus cosas y asegúnes. Y tenemos una larga historia de constituciones como ley suprema. La de 1824, la de 1857, la de 1917, que es la que nos rige hoy. Cada una diferente, y la nueva derogó la anterior. Hay una cosa intermedia, la Constitución de 1856, etcétera. Pero finalmente desembocamos cuando se derrota a Porfirio Díaz, pero en realidad no se derrotó a Porfirio Díaz. En mayo del 2011, después de los acuerdos de, creo que es Huehuetoca, una población aquí en el Estado de México, donde acepta el general Porfirio Díaz abandonar el poder e irse del país. Esa fue una decisión propia de él. Por eso aquel que diga que derrotaron, no es cierto. Él, de motu propio, ante la posibilidad de una guerra fratricida, dijo: no, a mí no me metan. Agarró sus cosas y se va en mayo del 2011 en el buque vapor, el Ipiranga, a pasar sus últimos, creo que 5 o 6 años allá en Europa. Pero luego empezó la parte cruenta de la disque revolución, que fue en realidad una guerra civil donde todos contra todos. Hasta que el país empieza, vamos a decir, a pacificarse, cuando una partida militar encabezada por el capitán Lázaro Cárdenas del Río, capitán del ejército en aquel entonces, encabeza una partida militar y asesina en un poblado llamado Tlaxcalaltongo a don Venustiano Carranza, que estaba durmiendo en una tienda de campaña, que iba de huida rumbo a Veracruz, porque ya las fuerzas obregonistas y callistas ya lo querían fuera del poder, porque también le gustaba el poder a don Venustiano. No crean ustedes que era una blanca paloma. Muy bien. Ahí prácticamente se inicia la nueva etapa del país, con dos hombres fuertes: Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, los dos generales de división. Y primero gobierna Obregón del 20 al 24, deja a su paisano y camarada de armas Plutarco Elías Calles, y le entra el aire de que, pues como la hizo muy bien, le dicen sus contrapaches: no, mi general, usted pues necesita regresar. Y como en política el aire no molesta y no cuesta, intenta regresar. Se viene de Ciudad Obregón, de Cajeme en aquel entonces, de la hacienda Nainari donde vivía,
se viene a la Ciudad de México y en febrero de 1928 obliga a sus seguidores que están en el Congreso cambiar la Constitución para que pudiera él reelegirse en un periodo no inmediato, sino en el siguiente. ¿Y saben qué? Ganó las elecciones. Mientras Calles veía eso con sorna, con colmillo, y como diciendo, está bien, no hay problema, nomás que te atienes a las consecuencias. Y el día que lo asesinan, que si no me equivoco, fue el 17 de julio del año 1928, el general Obregón, que no era presidente electo, era candidato triunfador, lo asesinan en el Club La Bombilla, allá en el sur de la ciudad, cuando estaba celebrando la victoria. Hay dos versiones, que es el fotógrafo León Toral, el que le va a mostrar una candidatura y ahí le zorraja 1 o 2 balazos. Y otra es que en un momento varios militares le dieron hasta con la cubeta y le dieron 13 balazos, cosa que algunas personas que conocen de la historia desmienten y otros que dicen que la autopsia, que vieron el cadáver, etcétera, etcétera. El hecho es que ahí se acabó la aventura reeleccionista del general Álvaro Obregón Salido. ¿Por qué les cuento esto? Porque en estos, vamos a decir, 100 años, del 24 con la Constitución de Apatzingán a 1928, tuvimos 24, 56, 57 y la del 17, 3 constituciones. La más importante de esas constituciones fue la del 57, donde estamos ante una constitución liberal, es decir, que privilegiaba la libertad individual y la libertad económica, que buscaba convertir a los campesinos en propietarios, no en súbditos del gobierno en turno. Esa constitución, que parecía una utopía, en un principio, pues ahí se dejó y siguieron. Llega Porfirio Díaz, se entroniza en el poder y poco a poco esa constitución empezó, vamos a decir, a hacer una constitución. Es decir, a coordinar o a conducir los esfuerzos nacionales. Pero en esos años, en esos 30 del porfiriato, había una ley que no estaba en la Constitución, que era la ley de facto, la ley fuga, la gleba, etcétera. ¿Por qué? Porque eran las condiciones del México de ese entonces. Pero había una Constitución, la de 1917. Una Constitución que era, en buena parte, sueños o ilusiones de personas que habían leído a los clásicos franceses, liberales, habían leído a norteamericanos, políticos norteamericanos, y al digerir mal esas lecturas, plasmaron en ese texto que se aprueba el 5 de febrero del 17, una serie de cosas que nada tenían que ver con la realidad de ese país. Intervinieron los hermanos Flores Magón o aquellos que estaban pegados a Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, etcétera, e hicieron una mezcolanza, una capirotada de cuestiones inalcanzables. ¿Por qué? Porque no había un México acorde con esa realidad o esos sueños plasmados en la Constitución. Pero nadie se atrevió a decir esto que estoy diciendo. Y dijeron, órale, vámonos. Y ahí vamos. ¿Y qué pasó todos esos años o esos decenios? Que prácticamente la Constitución era algo que estaba en un altar y que todavía en buena parte está, pero nadie respetaba. La única ley que se respetaba era la ley de la realidad política y económica. Pero en la etapa del porfiriato, se había dado un fenómeno muy curioso al amparo
de un mal uso o uso perverso y corrupto de lo que planteaba la Constitución del 57. Y grupos de campesinos, particularmente del estado de Morelos, fueron despojados mediante chicanas, sinvergüenzada y media de sus tierras, amparados en una o mala lectura o funcionarios corrompidos, abogados, etcétera, etcétera. Entonces había una lucha muy intensa que duró años por parte de los campesinos morelenses, no para lograr una transformación del campo mexicano y que Zapata quería, no. Lo que ellos querían era que les regresaran las tierras cuyos títulos, ya todos ajados, de que venían desde la etapa de la colonia, que lo tenían en sus manos. Esa era la demanda principal de esos grupos. Quiero que me den las tierras que me quitaron. Pero ahí le metieron de que el proletariado, la clase obrera, producto quizá de los hermanos Flores Magón y su idea anarquista o radical, etcétera, etcétera. Pero repito, eso, hay ahí un aspecto olvidado de un intento de Venustiano Carranza por congraciarse con algunos de los grupos que estaban ahí embarcados ya en una especie de guerra civil, todos contra todos. La ley del 6 de enero de 1915. La ley del 6 de enero es el germen de esa enfermedad perversa que priva a la fecha del ejido. Ahí es donde está ya claramente esa figura del ejido, acomodada a una realidad que creó el carrancismo, pero que posteriormente en la del 17 se incluyen algunas cosas en el artículo 27 de la Constitución promulgada el 17. Entonces, los que tengan interés, aquí está la ley, es una ley muy cortita, más bien no es una ley, es un decreto, porque en ese entonces don Venustiano Carranza era el encargado del Poder Ejecutivo, merced a que era el primer jefe del ejército constitucionalista. Todavía hubo problemas, etcétera, pero finalmente llegamos a la Constitución del 17. Muy bien. Ahí, para entender lo que pasó en términos agrarios y la significación del artículo 27 que está plasmado en la Constitución actual, no ha cambiado en la esencia, les recomiendo que lean este librito que editó el Fondo de Cultura Económica con motivo del centenario y el bicentenario. Se llama El Derecho de Propiedad y la Constitución Mexicana de 1917. Está escrito por Emilio Rabasa Estebanel y José Antonio Aguilar Rivera, que es el editor de este gran libro. La verdad es que todo aquel que esté interesado en el problema del campo y sus orígenes históricos a lo que hoy tenemos y padecemos, debe leer con cuidado este librito. Está en librería, van ustedes a cualquier librería del Fondo de Cultura Económica y ahí lo van a encontrar. Ahora bien, si les interesa el tema, y ahorita diré por qué, perdón. Hay un doctor, el doctor Emilio Curi, mexicano, que actualmente es un académico muy importante en la Universidad de Chicago, además con su doctorado obtenido en la Universidad de Harvard. Escribió en la revista Nexos, en el número correspondiente a enero del año 2015, este ensayo, La invención del ejido, una joya también. Y tiene dos conferencias, que no está la transcripción, pero usted entra a YouTube y pone ahí conferencias del doctor Emilio Curi, K-O-U-R-I, y ahí va a encontrar
2 conferencias de él muy, muy interesantes si quiere tener un panorama de este virus económico-político que es elegido. Muy bien. Y empieza el artículo 27 a normar todo lo que tiene que ver con lo agrario en este país. Y les voy a leer algo que para mí es fundamental, la fracción 15 o 15ª del artículo 27, que dice así: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. En realidad esto es una simple aspiración. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en 1917, había muchos Méxicos, muchos. Entonces, plantear un latifundio, ¿qué es un latifundio? Después en la ley agraria está perfectamente definido y dice que un latifundio es aquella propiedad agrícola, forestal, etcétera, ganadera, que rebase los límites en cuanto a la superficie máxima que puede tener un ciudadano mexicano. Muy bien, pero no es lo mismo tener, ahorita les voy a decir, dice el primer párrafo de la fracción 15, se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. En 1917, poseer 100 hectáreas de riego, yo creo que ni Porfirio Díaz tuvo alguna vez 100 hectáreas de riego porque no le interesaba. Hace 106 años se contaban quizá con los dedos de la mano y casi todos estaban en Morelos, los que tenían más de 100 hectáreas de riego. Y eso de riego hay que tomarlo con cierto cuidado, ¿verdad? Porque no había los sistemas de irrigación que hay ahora, canales, presas, etcétera. Había un manejo ahí medio ranchero de las avenidas de tal o cual río, etcétera, etcétera. Entonces dice uno, esto que les estoy diciendo de las hectáreas dice así: se considerará a sí mismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón. Esto es una mentira. Usted en el Valle del Yaqui puede comprar 150 hectáreas y decir, oiga, la Constitución dice, ni madres, 100 nada más. Es decir, porque en aquellos años sí había una diferencia en esto. Pero 106 años después nadie se ha atrevido a modificar este absurdo. Y así, lean pues, aquí está la fracción 15 del artículo 27. Muy bien. Pero luego se crea o se promulga allá por los 30 el Código Agrario. Debo decirles a ustedes que el Código Agrario es la ley reglamentaria del artículo 27. Y Emilio Rabasa afirmaba que el artículo 27 constitucional era en sí mismo una constitución completa por los temas que abarca y por la amplitud de ese artículo. Sin embargo, ahí está como la puerta de Alcalá. Muy bien. La ley agraria que promulga el presidente Salinas es el intento cobarde por decir, señores, el reparto agrario se acabó. Pero no se atrevió Salinas a decirlo con todas sus letras y entonces utilizaron un eufemismo. Dice la ley agraria que cuando un pequeño propietario exceda de los límites de la pequeña propiedad, exceda esas 100 hectáreas de riego, antes en el Código Agrario un grupo de campesinos se constituía como, ¿cómo se llamaba? Un grupo particular ejecutivo, creo, y exigían o demandaban que se le quitara ese excedente de tierras. La ley agraria que
plantea Salinas y que se aprueba, dice, se le dará un plazo de 6 meses al propietario para que enajene el exceso. Es decir, para que ese exceso se reparta a campesinos para constituir un nuevo centro de población, se tendría que comprar, no como era antes, afectarle, así se decía. Pero no se atrevió Salinas a decir, señores, se acabó el reparto agrario. Quien quiera tierra ahora y haya un pequeño propietario que exceda en 40, 50, 60 hectáreas, júntense, junten dinero, pidan un crédito y compren esas 60 hectáreas. No se atrevieron a tanto por cobardes. Y el problema en el campo sigue. Muy bien. ¿Por qué le he hecho esta larga introducción? Por el papel que tiene el texto legal en mantener ficciones o mantener errores que decenios después siguen dañando el desarrollo y el crecimiento económico de este sufrido país. Hoy tienen ustedes juicios agrarios que datan de hace 50 o 60 años. Grupos indígenas o de pueblos originarios que se están peleando por un pedacito, bueno, aquí en el Ajusco, pleitos que tienen cientos de años. ¿Cómo es posible que un país como México mantenga esa ficción? La ley, cuando ustedes leen la ley agraria, que son 58 páginas con letrita chiquita como esta, dice uno, esto es de locura. Pero bueno, ¿eso por qué se da? Porque en primer lugar, pues es la ley y yo la utilizo para ver, a ver qué me robo por ahí o qué tranza hago. Lo que no se dan cuenta, o si se dan les vale a los legisladores, es que este país está en el tercer decenio del siglo XXI. No en 1917 o en 1934, si no me equivoco, con el Código Agrario, o en 1992 con la ley agraria que se promulga con el presidente Echeverría y se publicó el 25 de abril, el 26 de febrero del 92. Es decir, hace 31 años. ¿Y para qué ha servido esto? Para nada, nomás para complicar las cosas. Tenemos entonces lo siguiente. Voy al título de este editorial. La ley, 2 puntos, de estímulo a obstáculo. No voy a entrar en la discusión de si el artículo 27 y el Código Agrario eran un estímulo para modernizar el campo mexicano de aquellos. No entro en esa discusión. Pero ahorita, la ley agraria, y empezando por el artículo 27 constitucional, si alguna vez fue estímulo, hoy es el principal obstáculo para que el campo mexicano se modernice. Y les cuento un detalle para que vean ustedes el desastre que es hoy el campo mexicano. Cuando estaba en proyecto la refinería de Tula, Petróleos Mexicanos o el gobierno federal debió adquirir un terreno para lo que hipotéticamente iba a ser la nueva refinería. Por fortuna no se hizo. Qué bueno. ¿verdad? Y solo quedó una barda ahí o parte de una barda. ¿Y saben por qué no se podía escriturar ese terreno a nombre del gobierno federal para que a su vez lo cediera a Petróleos Mexicanos? Porque no se podía reunir el mínimo establecido en aquel entonces por la ley agraria y que todavía está. ¿Ah? Recuerden que Calderón fue presidente del 2006 al 2012, porque la mayoría de esos ejidatarios estaban en Estados Unidos y no sabían cómo localizarlos. Y dice uno, pero ¿cómo es posible esto? Sí es posible. Esos son los absurdos que tiene el manejo jurídico constitucional del campo mexicano.
Agréguenle a eso la inseguridad jurídica que tiene un pequeño propietario. Les voy a dar ejemplos. Vamos a suponer que usted y forman un grupo familiar y deciden incursionar en la actividad porcícola, altamente tecnificada, con maternidades con refrigeración, el predestete, el destete, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y usted puede llegar a tener la unidad de medida de una granja porcina es el vientre, es decir, una marrana. Pues. Usted puede tener una instalación porcina de 100,000 vientres. Pinche monstruo de granja. 100,000 vientres. Smithfield, una compañía norteamericana, tiene en Cofre del Perote una explotación de 50,000 vientres. Y quiso crecer con otros 50,000 y no lo hizo, ¿saben por qué? Por el chantaje del que fue objeto la compañía, el intento del presidente municipal del PRD en ese entonces: te doy el permiso si me das tantos dólares. Así le hizo Smithfield y ya no creció eso. Entonces ahí tienen su operación, 50,000 vientres. Muy bien, pero si no hubieran pedido eso, Smithfield podría haber duplicado la capacidad. Vayamos ahora a la parte avícola, la producción de huevo para plato. Muy bien. Ahí se mide en ponedoras, en jaulas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, usted puede decir, ¿saben qué? No nos vamos a meter en la cosa porcícola, vamos a ser avicultores. Perfecto. Usted podrá tener una explotación avícola en varios lugares de 5 o 10 millones de aves ponedoras. Y va a ir el gobernador a inaugurar, y aquí felicitamos a el grupo familiar Verdugo Rivera por esta inversión que muestra la confianza en nuestro país, y todo un choro mareador. Pero no, huevos, no, vamos a dedicarnos al pollo de engorda. Nosotros le vamos a ganar a Pilgrim's Pride y le vamos a ganar a Bachoco. Órale, cabrón. Vamos a poner, y vamos a tener también, no sé, 1,000,000 de pollos al ciclo, como se dice. Cada 52 días salen los pollos de 2 kilos y luego otra vez se limpia la caseta y ahí va otra vez. Y entre más capacidad tengan esas operaciones porcícola, avícola y de pollo de engorda, más aplauden a esos grupos empresariales. Pero que no se le ocurra a ese grupo empresarial querer comprar 1,000, 2,000 hectáreas para producir maíz, para utilizarlo, para elaborar alimento para... No, señor, nomás 100 hectáreas. Y tiene que ser persona física. Oiga, pero ni madre, no se puede. Así lo marca la Constitución y la ley agraria. Y dice, pero eso es un absurdo. Brasil, hay agricultores norteamericanos, no brasileños, que son dueños de 250,000 hectáreas que siembran soya en la Amazonia. En Estados Unidos y Canadá hay compañías que siembran decenas de miles de hectáreas de maíz. En Argentina hay estancias que vienen desde el siglo XIX, la misma familia, sembrando 30, 40,000 hectáreas de trigo y nadie se queja, nadie dice ahí va Zapata cabalgando en su caballo blanco. No. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nos gusta mantener ficciones hoy que quizá tuvieron su razón de ser hace 100 años. No entro en esa discusión. Pero ¿qué es en lo que sí me interesa dejar claro? Nadie se atreve a plantear las cosas como consecuencia de la realidad que está viviendo México en el campo. El campo mexicano requiere tecnología, capital y constituir empresas agrícolas
o ganaderas o forestales o frutícolas que tengan una superficie mínima para ser rentables. El último gran reparto agrario que se da en México fue en 1976, el 19 de noviembre, que llegaron a Ciudad Obregón como fascinerosos el doctor Romero, que se le conocía en aquel entonces como el Gordo Romero, porque era médico, cirujano, pero era la gente de confianza de la Brigada del Bigote Grande, de Augusto Gómez Villanueva, Celestino Salcedo Monteón, el secretario Barra, creo que era el secretario de la Reforma Agraria, y llegan como fascinerosos en la madrugada del 19 de noviembre y a ejecutar resoluciones presidenciales donde repartieron en el Valle del Yaqui 33,000 hectáreas de pequeñas propiedades agrícolas. Muy bien. Y por resolución presidencial, todos esos ejidos, que fueron alrededor de 6,300 ejidatarios para las 33,000 hectáreas, ejidos colectivos, a chaleco. ¿Por qué? Porque Echeverría le daba la locura esa. Los antecedentes de ejidos colectivos datan de la época de Lázaro Cárdenas en el reparto en Michoacán. 2 ejidos colectivos que eran Lombardía y Nueva Italia, que hoy ya son historia, ya no son ejidos colectivos. ¿Por qué? Porque el campesino es quizá el actor económico más individualista que existe. Entonces, a cada ejidatario, al participar en un ejido, por ejemplo, 80 integrantes, 400 hectáreas, 5 hectáreas cada una. Ahorita, un ejidatario que explote en el Valle del Yaqui 5 hectáreas de marihuana no sobrevive, mucho menos de trigo. ¿Por qué? Porque es un cultivo que requiere volumen. Entonces, ¿qué han hecho? En algunos casos llegaron al extremo de dividir en pedacitos de 5 hectáreas, lo cual es antieconómico. Pero el ejidatario no es propietario de esas 5 hectáreas. O si es un ejido donde la dotación original fue de 20 o 40 o 54 hectáreas, hay ejidos en el Valle del Yaqui que tienen esa dotación, el ejido Quechehueca, por ejemplo. En el ejido donde yo nací fue de 10 hectáreas, la dotación en el Valle de Mexicali son 20, etcétera. Esas 20 hectáreas hoy, o esas 10, o esas 5, no son viables económicamente. Es más, ya no hay trilladoras de un tamaño adecuado a esos pedacitos. Con eso les digo todo. Entonces, dice uno, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué no promovemos que de esos 80 ejidatarios, vigilados por una comisión del gobierno de función pública, para ver quiénes de esos 80 están dispuestos a comprarles a sus compañeros y crear una empresa agrícola de 100 hectáreas, por ejemplo? Bueno, pues ya cambia la cosa. Eso no se puede hacer. Porque la ley dice que un ejidatario no podrá poseer más del 5% de la tierra de ese ejido, es decir, 20 hectáreas. De locura. Esa es la ley agraria que tenemos y que viene desde el 27 constitucional. ¿Qué han hecho los legisladores para corregir esas aberraciones jurídico-constitucionales? Nada. Entonces, ¿a qué se recurre? A la simulación. Mire, ¿saben ustedes que antes de la ley agraria que promueve y promulgan en el sexenio de Carlos Salinas, la figura de la renta de la tierra no existía? Era una simulación. Una de las cosas que tuvo buena, vamos a decir, esa ley es que reconoció el arrendamiento de la parcela o de la tierra de un ejidatario a un tercero, como se dice jurídicamente. En esas condiciones, miren, yo trabajé con el grupo Pulsar de Alfonso Romo en la parte de producción de hortalizas en el Valle de Culiacán,
Teníamos operaciones en Todos Santos y en San Quintín y en el Valle del Yaqui. Entonces ahí andamos todo el año dándole vuelta. Pero como una empresa no puede poseer tierra más que aquella necesaria para su trabajo, el empaque, oficinas, etcétera, hacíamos una bola de maromas de contratos, porque hubo una temporada donde llegamos a sembrar 2,000 hectáreas de tomate y teníamos decenas de contratos privados, 10 hectáreas, 30 hectáreas, 20 hectáreas por allá. Y así están muchos agricultores en Sinaloa. ¿Por qué? Porque la ley no permite que una persona, un ciudadano, sea poseedor de más de 100 hectáreas. Pero entonces tiene usted hoy familias donde tiene 100 hectáreas el esposo, 100 hectáreas la esposa, tiene 100 hectáreas el niño que acaba de nacer, tiene otras 100 hectáreas, una simulación completa. Lo sabe el Ejecutivo Federal, lo saben los funcionarios, lo saben los líderes agrarios, lo sabe todo el mundo. Pero nadie se atreve a promover una iniciativa, primero, que simplifique el manejo jurídico desde la Constitución a la ley reglamentaria del campo mexicano. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el campo mexicano deben de estar, alberga ahorita, no sé, 23, 25 millones de mexicanos. Pero pueden vivir ahí trabajando alrededor de 8 o 10 millones. Los demás salen sobrando. Pero eso lo sabemos desde hace 50 años, cuando menos. Deberíamos haber generado un programa para absorber esa mano de obra excedente. Y la inventiva y el deseo de progresar de los mismos campesinos han creado primero cinturones de miseria alrededor de las ciudades. El mejor ejemplo aquí cerquita es Ciudad Nezahualcóyotl. Usted le rasca tantito a cualquiera en esa ciudad Neza, hay un pasado agrario. O es el abuelo o es el padre de los muchachos que ahí viven o de los recién casados, etcétera. ¿Por qué? Porque o están en Chicago, en Brooklyn, en el estado de Washington, etcétera, pero saben que el campo no les da para vivir. ¿Y qué hacen? En busca de un mejor futuro para los suyos, abandonan ese espacio económico. Eso no les importa ni a los de la CNC, ni a la CCI, ni a la Alianza Agrícola del Noroeste, toda esa bola de membretes, ya, porque la CNC es un membrete. Es más, ahorita está buscando ser coordinadora del Frente Amplio por México la senadora Beatriz Paredes. Pregúntenle a la senadora cuándo ha propuesto poner al día el artículo 27 y la ley agraria. Pregúntenle. ¿Saben cuándo? Nunca. ¿Por qué? Porque ella pertenece a esos grupos de dirigentes ejidales que han vivido y se han enriquecido a costa de millones de campesinos miserables. ¿Qué propongo entonces yo para el nuevo gobierno? Ahora llegamos a la parte práctica. Vamos a suponer que yo estuviera compitiendo con esos personajes políticos históricos ya, Silvano Aureoles, Miguel Mancera, gigantes de la política mexicana. No digo gigantes para robarnos, sino gigantes políticos. Y logro juntar las 150,000 firmas y llego a los foros. Y me toca por suerte el tema, el campo mexicano. Esto que he dicho aquí, por supuesto reducido al tiempo que me asignaren, lo diría. Y eso es lo que propongo al nuevo gobierno. Señores, hay que actualizar la legislación que tiene que ver con el campo mexicano, empezando desde el artículo 27 y terminando en la promulgación de una nueva ley agraria que tome en cuenta la realidad del mundo, no solo la de México. Sé que es un imposible, pero va a llegar el momento en que el campo mexicano se va a vaciar, excepto las regiones de agricultura comercial
y solamente aquellas que siembran para la exportación. ¿Saben ustedes cuál es el problema que hay hoy en Jalisco? Para esas empresas que nos la chulean, es que México produce berries y vende 2,000 millones de dólares de berries para acá. Requieren, creo que hay un déficit ahorita de 60,000 trabajadores para recoger las famosas berries. ¿Por qué? Porque la gente no quiere trabajar ahí, hombre. ¿Por qué? Porque es una friega trabajar en el campo y particularmente en la recolección de esos frutos. En esas condiciones, pues dice uno, ¿cómo es posible que estos no se den cuenta de eso? Sí se dan, pero se hacen tarugos. Entonces, en la medida en que el eslabón más débil de la cadena productiva o del bienestar del país, que es el campo mexicano, el lastre, la pobreza, la miseria, la marginación, no le entremos a ponerlo al día, todo lo demás que diga va a ser pura demagogia. Ese minifundismo, el 90-95% de las propiedades agrícolas tienen menos de 5 hectáreas. Entonces dice uno, es de locos esto. Sí, es de locos, pero locos sin vergüenzas. Alguien preguntó, ¿a quién le conviene? A todos. ¿Y por qué a todos? Porque de alguna manera eso da cierta estabilidad, porque al mismo tiempo que no se quieren meter en ese tema, se permite con el tratado, el Telecán y ahora el Temec, traer los productos cárnicos que no alcanzamos nosotros a producir para satisfacer la demanda. Por ejemplo, ¿sabe usted que prácticamente el 40% del consumo de carne de cerdo proviene de los Estados Unidos y en ocasiones de Canadá, por ejemplo? Así es. Toda la pancita que consumen los crudos sábado y domingo viene de los rastros de Estados Unidos porque allá la panza no se la comen. Y así le podría dar una cantidad de cosas, ¿no? Pero nadie quiere hablar de eso. Por esa razón, incluso acabo de leer una nota en el periódico El Financiero, que les recomiendo, en la página 7, donde el doctor José Ángel Gurría plantea, va el frente, es el Frente Amplio por México, por reconstruir instituciones, lo cual es importante, ¿verdad? Pero en toda la entrevista, en todos sus planteamientos, no aparece el campo mexicano, no aparece. ¿Por qué? El gran problema de la clase política en México es que desconocen la realidad del campo mexicano. Problema que se desconoce su origen, sus causas y las probables soluciones, pues nunca se toca y se sigue complicando. Lean ustedes sobre lo que pasa en la Sierra de Chihuahua. ¿Recuerdan ustedes el caso del Chueco, que fue el asesino de estos 2 sacerdotes jesuitas? Y dicen, ya se resolvió ese crimen. ¿Saben ustedes por qué se resolvió, entre comillas, ese crimen? Porque el mismo cártel de Sinaloa de los Chapitos, 16 balazos le metieron. Pero lo bueno es que nomás uno era de muerte, diría el corrido de Rosita Alvídez. Y el gobierno, ya se resolvió eso. Qué forma tan sanguinaria y cavernaria de resolver los problemas. El campo mexicano, pues, es el gran lastre para el desarrollo y el crecimiento económico de este país. Espero con esto haberle dado a usted un panorama de la situación crítica del campo mexicano, al menos desde el punto de vista de sus documentos básicos, que es el artículo 27 constitucional en la parte correspondiente y la ley agraria, que es una tomada de pelo. Lo invito a que lea estos documentos que le dije del doctor Emilio Curi, que es un excelente ensayo que publicó la revista Nexos en enero del año 2015.
Y ya si son ustedes, les interesa la cosa jurídica, lean este libro que produjo, que editó y patrocinó el CIDE, y también creo que es el Fondo de Cultura, y creo que también, no sé si la UNAM, no, porque a ellos solamente les interesan los que tienen invadido el auditorio de filosofía y letras, y que nadie moleste a los narcotraficantes que están en el frontón. Ese es el único interés de las autoridades universitarias. Aquí es el CIDE y el Fondo de Cultura Económica y la Suprema Corte de Justicia. Es un excelente libro histórico. Y en cuanto a los derechos de propiedad, ahí el Rabasa, el viejo, el abuelo creo que es de Emilio Rabasa Estebanel, hizo un análisis increíble de esa violación flagrante de los derechos de propiedad con el artículo 27 al frente. Por eso les pido que lean este documento. Muy bien. ¿Por qué hago esto? Soy de la idea de que hay muchos temas estructurales que impiden la modernización del país. El campo es uno de ellos y por eso inicié esta semana con el campo. Mañana voy a tocar, quizá de una manera muy somera, el caso laboral, la Ley Federal del Trabajo y su origen, el artículo 123, y me extenderé el miércoles aquí con una presentación más o menos similar a esta que hice del campo mexicano. Y la tragedia que es en el ambiente, en los mercados laborales, es igual o peor que lo que pasa en el campo mexicano. Muy bien, agradezco su atención, espero haber sido claro. Es decir, esto evidentemente tomaría más tiempo, pero bueno, pues a fuerza de la restricción que tenemos, lo hice apretadamente. Espero que usted haya entendido y haya yo despertado cierto interés por saber qué es el campo mexicano. Y ahora, cada vez que vaya a un tianguis o a un supermercado a comprar cárnicos, por ejemplo, en este caso carne de cerdo, vaya a comprar algunas frutas, verá usted, busque ahí, por ejemplo, fresas, si le gustan a usted las fresas, de dónde viene, qué marca es, etcétera, etcétera. Y va a encontrar que mucho de esa producción viene del exterior. En fin, gracias pues por su atención a esta sección editorial.